Hola a todos, mucho gusto. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Jorge Alberto Villela Bojorque y quiero hablarles un poco sobre filosofía, ética e inteligencia artificial. Vivimos en un mundo histórico que estamos bajo un momento muy singular. Por primera vez en la historia, los seres humanos hemos creado herramientas que no solo ejecutan instrucciones, sino que parecen razonar, generando lenguaje y tomando decisiones. Hablando claro, esto es la inteligencia artificial. Pero toda decisión, es decir, toda acción que tiene consecuencias para otros seres humanos, plantea, siempre de manera inevitable, una pregunta ética. ¿Quién decide? ¿Con qué criterio? ¿Y a quién beneficia? Y también a quién puede perjudicar. Hoy quiero explorar con ustedes la relación entre la filosofía, la ética y la inteligencia artificial. No como un tema del futuro lejano, sino como una urgencia del presente, porque los sistemas de inteligencia artificial ya están tomando decisiones sobre nuestras vidas, desde qué crédito bancario debe ser aprobado, hasta qué noticias leemos, qué candidatos a empleo son preseleccionados o qué diagnósticos médicos recibe un paciente. Es decir, la inteligencia artificial se encuentra ya entre nosotros. Y la filosofía no llega tarde a este debate. Al contrario, la ética filosófica es exactamente la herramienta que necesitamos para navegar con rigor ante estas problemáticas. Y ante la pregunta, ¿qué es la ética? ¿Y qué debe de preguntarle a la inteligencia artificial? Debemos decir primero que la ética en su sentido más clásico es la rama de la filosofía que se ocupa de lo que es correcto hacer, de qué tipo de vida vale la pena vivir y de cómo justificar nuestras acciones ante los demás. También es el estudio de la moralidad, del deber ser, del bien y el mal. Los grandes sistemas éticos de la tradición filosófica occidental nos ofrecen marcos distintos para evaluar la conducta humana. El consecuencialismo, por ejemplo, encabezado por figuras como Jeremy Bentham, John Stuart Mill, nos dice que una acción es moralmente correcta si maximiza el bienestar y reduce el sufrimiento. La deontología kantiana, por ejemplo, por nombrar algunas de estas corrientes, sostiene que existen deberes morales absolutos que no pueden violarse, aun cuando las consecuencias parezcan favorables. Y la ética de la virtud, que viene desde Aristóteles, pregunta no qué debo de hacer, sino qué clase de persona o institución debo de ser mediante el eudemonismo. Ahora bien, ¿cómo se aplica estos marcos a la inteligencia artificial? Pues bueno, un sistema de inteligencia artificial que optimiza para maximizar la satisfacción del usuario puede, sin saberlo, crear adicción, polarización o desinformación. ¿Es esto éticamente correcto porque maximiza una métrica? El consecuencialismo diría, pues que depende de que contamos como bienestar real. Un sistema que filtra candidatos laborales puede reproducir sesgos históricos de discriminación racial o de género. ¿Viola eso un deber moral fundamental? Kant diría que sí, que estamos tratando a personas no como que estamos tratando a personas como medios, no como fines en sí mismos. Y si un sistema de inteligencia artificial actúa de manera deshonesta, aunque sea eficiente, ¿puede decirse que es virtuoso? Aristóteles sin duda respondería que no. Por ello es que la filosofía es muy importante para tratar de aclarar estos problemas. Ahora, si hablamos sobre el problema de la agencia moral en los sistemas artificiales, pues aquí llegamos a uno de los nudos filosóficos más interesantes, que podemos establecer mediante la siguiente pregunta. ¿Puede un sistema de inteligencia artificial ser un agente moral? Un agente moral en sentido filosófico es capaz de actuar de manera deliberada, con conciencia de sus actos y con la posibilidad de ser considerado responsable de ellos. La tradición filosófica ha vinculado la agencia moral a la libertad, a la racionalidad y a la conciencia. Los sistemas de inteligencia artificial actuales, incluyendo los modelos de lenguaje más avanzados, no poseen conciencia, al menos no en el sentido que diríamos los filósofos
o qué dirían los filósofos de la mente. No tienen intenciones genuinas, no sufren ni se alegran, ejecutan patrones estadísticos sobre enormes cantidades de datos. Pero esto crea un problema filosófico muy serio. Si el sistema de inteligencia artificial no es un agente moral, ¿quién es responsable de sus acciones? Y aquí la respuesta no es simple. La responsabilidad puede distribuirse entre quienes diseñan el sistema, quienes lo entrenan, quienes deciden implementarlo y quienes lo utilizan. Esto es lo que los filósofos llaman el problema de la responsabilidad difusa en relación con la inteligencia artificial. Hannah Arendt, por ejemplo, describió algo muy similar en su análisis de la banalidad del mal. Cuando la responsabilidad se fragmenta en cadenas burocráticas, nadie se siente responsable de las consecuencias finales. La inteligencia artificial puede reproducir este problema de manera estructural. Esto nos obliga a pensar en nuevas categorías éticas y jurídicas. No basta con preguntarse si la máquina actuó bien o mal, debemos preguntarnos cómo diseñamos sistemas de responsabilidad que sean adecuados para la era de la inteligencia artificial. Y si hablamos ahora sobre sesgos, sobre justicia y el problema de la equidad algorítmica, pues podemos decir que uno de los problemas éticos más documentados en la inteligencia artificial es el de los sesgos algorítmicos. Y este es un problema no solo técnico, sino profundamente filosófico, porque tiene que ver con qué entendemos por justicia. Los sistemas de inteligencia artificial aprenden de datos históricos, y los datos históricos están cargados de las desigualdades, discriminaciones y jerarquías del pasado. Si entrenamos un sistema para predecir quién merece un crédito, y lo entrenamos con datos de una sociedad que históricamente ha excluido a ciertos grupos, el sistema aprenderá a perpetuar esa exclusión y lo hará con una apariencia de objetividad que la hace más difícil de cuestionar. La filósofa norteamericana Safiya Umoja Noble, en su libro La opresión del algoritmo, pues documenta cómo los motores de búsqueda han reproducido estereotipos raciales y sexistas. Otro ejemplo es el que elaboró la famosa matemática Cathy O'Neill en su libro que se llama eh, Armas Matemáticas de la Destrucción, donde muestra cómo los modelos algorítmicos pueden destruir vidas individuales bajo la ilusión de la neutralidad estadística. Desde la filosofía política, ya algunos como John Rawls nos ofrecían algunos criterios útiles para tratar de respaldar alguna solución a estos conflictos. Rawls pues establecía su doctrina sobre una sociedad justa debería ser aquella que podríamos aprobar si no supiéramos qué lugar vamos a ocupar en ella. A esto le llamó el velo de la ignorancia. Aplicando a la IA, podríamos decir o preguntarnos, por tanto, ¿aprobaríamos un sistema de decisión si no supiéramos si vamos a ser beneficiados o perjudicados? La equidad algorítmica no es un problema técnico que los ingenieros puedan resolver solos. Es un problema de valores, de poder y de filosofía política. Requiere que la sociedad, y no solo las empresas de tecnología, decidan qué tipo de justicia quieren encarnar en sus sistemas automatizados. Ahora bien, si hablamos sobre la autonomía humana, sobre la dignidad y los límites de la inteligencia artificial, hay un valor que la filosofía occidental moderna ha colocado en el centro de la reflexión ética: la autonomía humana, la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos, de elegir, de razonar y de actuar conforme a nuestras propias convicciones. El filósofo Immanuel Kant lo formuló de manera magistral cuando, pues, al tratar a cada ser humano como un fin en sí mismo, nunca solo como un medio. Esta idea está en la base de los derechos humanos modernos, de la democracia y del Estado de Derecho. La inteligencia artificial plantea una amenaza sutil, pero real a esta autonomía. No porque las máquinas vayan a rebelarse, como en las películas de ciencia ficción, sino porque cuando delegamos decisiones importantes a sistemas automatizados, corremos el riesgo de erosionar nuestra capacidad de deliberar, de ejercer juicio moral, de asumir responsabilidad. Si un algoritmo me dice qué noticias ver,
qué personas debo de conocer, qué producto debo comprar, qué ruta debo tomar. Y si yo sigo esas indicaciones sin reflexión, ¿en qué sentido estoy siendo autónomo? El filósofo Byung-Chul Han ha señalado que vivimos en una sociedad de la transparencia y el rendimiento, donde el control ya no necesita ser coercitivo, porque simplemente optimiza nuestros deseos hasta que ya no podamos distinguir lo que queremos de lo que nos han enseñado a querer. Por eso, una ética de la inteligencia artificial no puede limitarse a evitar daños concretos. Debe también proteger el espacio en que los seres humanos nos constituimos como sujetos, que es el espacio de la deliberación, el espacio de la duda y la decisión libre. La dignidad humana no es solo no ser torturado ni discriminado, es también la posibilidad de vivir una vida que en alguna medida sea significativa y que sea pues nuestra. En conclusión, pues quiero decir, bueno, quiero concluir con una afirmación que como persona, como parte de esta realidad, me parece fundamental. Y es que la filosofía no es un lujo académico. Es un mundo donde la tecnología avanza más rápido que nuestra capacidad colectiva de reflexionar sobre sus consecuencias. La filosofía es una necesidad urgente. Los ingenieros que diseñan sistemas de inteligencia artificial son personas brillantes, pero el conocimiento técnico no garantiza el conocimiento ético. Saber cómo funcionan los datos no es lo mismo que saber qué le debemos a las personas que esos datos representan. Necesitamos espacios en las universidades, en los parlamentos, en las empresas, en la sociedad civil, donde la pregunta ética no sea un añadido decorativo al final del proceso, sino un principio que oriente al diseño desde el inicio. En América Latina, este debate tiene dimensiones particulares. Somos regiones con desigualdades estructurales profundas, con democracias frágiles y con instituciones que aún deben de consolidarse. La implementación acrítica de tecnologías diseñadas en contextos muy distintos al nuestro pueden reproducir y amplificar esas desigualdades. Por eso la filosofía ética no debe dialogar con la tecnología, debe tener la valentía de cuestionarla, de decir que no toda innovación técnica es progreso humano y de proponer los criterios que nos permitan distinguir entre ambas. Aristóteles decía que la política, y lo añadiría a la ética, es la ciencia maestra, porque no solo estudia el bien de los individuos, sino el bien de la comunidad en su conjunto. En la era de la inteligencia artificial, esa misión es cada vez más urgente que nunca. Muchas gracias y buenas noches.